Y ahora a la tenemos a nuestro invitado ya acá. Esta mañana, Fernando Tuesta va a analizar la coyuntura política con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación. Señor Tuesta, ¿existe personaje más polémico que Alberto Fujimori? ¿Qué representa esta decisión, esta revocatoria de indulto para la coyuntura política tal cual la estamos viviendo? Mucho, a tal punto que todo el interés que recaía entre las elecciones del domingo y el tema de las reformas han quedado de alguna manera de lado, o en todo caso ha disminuido su atención, ¿no? No, Alberto Fujimori ha marcado un punto en la historia bastante importante, como lo han sido también otros gobernantes en el Perú, también de corte autoritario. A lo largo del siglo pasado, Leguía, Juan Velasco Alvarado, han sido, digamos, presidentes que han cambiado el país para bien o para mal, pero han marcado definitivamente, y este es el caso de Alberto Fujimori. Doctor, yendo ya a la campaña justamente que ha quedado en un segundo plano, yo diría que en un tercer plano por todo lo que está pasando, yo quisiera saber su opinión. ¿Cree usted que este fallo que ha habido el día de ayer con relación a Daniel Urresti puede tener alguna repercusión en el electorado en favor del candidato? Porque, no sé, quizás se le puede tomar como una víctima de las circunstancias, de un juicio que ha durado por años, pero ¿cree usted que esto puede, no sé, levantarlo o, por lo contrario, llevarlo para abajo? Es un tema que evidentemente podría en principio provocar, digamos, un efecto en cualquiera de los casos que ha señalado. Pero si uno ve los diarios, por ejemplo, esa no es la noticia. Yo no estoy tan seguro que el elector en general de Lima esté siguiendo el caso y tenga conocimiento de manera tal que el hecho le pueda afectar en su decisión. Se dice que hay un sector importante que aún no ha decidido su voto, pero en las últimas encuestas que eran de simulación de voto, ya no hay indecisos. Porque todos... Se ha reducido el número... Hay un porcentaje, discúlpeme que lo corrija, o que comente, un porcentaje que siempre vota en blanco o viciado los domingos, y creo que se había reducido ya casi ese margen. No, es que además con simulación de voto no existe la posibilidad de indeciso, porque tienes que votar, digamos, hacer la simulación es votar. Te dan como una cédula, un ánfora, tú votas, y el indeciso en todo caso se podría agrupar en nulos y blancos, y como tú has mismo señalado, esto disminuye. En realidad lo que puede existir es un votante que no es tan seguro. Hoy día dice que va a votar por tal y mañana puede cambiar. La volatilidad es alta, pero más preocupante es aún a nivel distrital, y de eso se habla poco. Porque en razón de la elección al municipio provincial de Lima, hay pues quienes han estado encabezando las encuestas, y alrededor de ellos probablemente, salvo una sorpresa ya mayor, creo que por ahí va a estar el resultado. Pero a nivel de distritos, el desconocimiento de los candidatos es alarmante. Y con todos estos hechos que hemos comentado anteriormente, han ensombrecido la campaña, de tal manera que el día lunes nos vamos a encontrar con alcaldes sorpresas, para muchos además desconocidos, porque el hecho mismo de prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores ha hecho que esto también no sea atractivo. Incluso no votar por él o no reelegirlo ya era un atractivo. Parecía como un competidor, ¿no? ¿Qué opina de esta decisión en torno a Daniel Urresti? Él tiene dos procesos en esta campaña que, digamos, han acompañado sus respuestas, han generado polémica, este proceso por sentencia, esta sentencia por difamación que está en curso. ¿Debería él estar en campaña, considerando que hay varios expertos que aseguran que debería estar fuera, o porque mintió en su hoja de vida, o porque tiene una sentencia en curso, o porque no declaró el proceso que tenía por el caso Bustillos? No se han el jurado electoral especial, que en primera instancia, digamos, determina si puede ser excluido o no, no lo ha hecho en ningún caso. Ahora bien, una cosa es lo que uno quisiera que sea, y otra cosa es cómo están hechas las normas. Y en todo caso, mientras no existe una sentencia firme, no se puede excluir a nadie.
¿no? Finalmente, en el caso de ayer, también entiendo yo que la Fiscalía tiene tiempo para apelar. Sí. O sea, esto no ha terminado. Podría ocurrir, digamos, en el hipotético caso, ¿no? Que él salga elegido alcalde y termine el proceso y se le condene. Él va a tener que ser vacado en su momento. Estamos hablando delante de un candidato muy controversial, eso es cierto. Doctor, sin ánimo y por supuesto cuidarnos de no revelar en cifras o encuestas, porque si no violamos la ley electoral. Pero ¿cree usted que el debate de todas maneras tuvo influencia? Porque está también este mito de que los debates no generan cambios en la preferencia electoral, pasa indiferente, pero desde su punto de vista, estos dos debates que han habido, y básicamente el primero, en donde estaban los que iban adelante en las encuestas, ¿ha tenido influencia? Yo creo que tiene influencia, no tanto como muchas veces se dice, en razón de que esto es una suerte de ágora en donde las ideas, los programas son puestos a disposición de los ciudadanos y así eligen de manera más informada, racional. No, pero sí creo que se abren espacios de conocer algo, por ejemplo, de conocerlos en general. Hay candidatos que han aprovechado esto para hacerse conocidos. Han sido noticia, pero quizá por una frase feliz o por un hecho infeliz. El caso, por ejemplo, de no ir al debate del candidato Reyardo, yo creo que sí le dañó su candidatura, porque alrededor de eso se discutió y creo que la gente no lo ha tomado bien, el hecho de no participar en algo en donde todos, no le programático ni de propuestas, sino de actitudes y cómo esos candidatos logran a través del debate conectarse con algunos sentimientos de la gente, darles seguridad, darles confianza o también la novedad. Y en ese sentido creo que el debate en algo tiene que estar influyendo. No tenemos, sin embargo, estudios, no tenemos una base empírica que nos demuestren esto. Estamos en el mundo de la especulación. Pero digamos que, a ver, pero hay opiniones informadas que podemos sacar con cierto sustento. Es verdad que tiene baja sintonía un debate, o por lo menos no lo ve todo el país. Pero ni todo el debate. Pero si consideramos, por ejemplo, estudios sobre influencia de líderes de opinión, cómo se propala la influencia en las personas, en las redes sociales, en los grupos de personas, quienes ven en el debate suelen ser aquellos que se preocupan por conocer por las posturas de los candidatos y son quienes luego evangelizan, por ponerlo de alguna forma, llevan a sus casas sus conclusiones, comentan, en ese sentido, llevan la discusión. Crean corriente de opinión. Claro. Crean corriente de opinión. Y en un ambiente donde hay gente indecisa, muchas veces, o en estos días probablemente personas que no están interesados en la campaña, bueno, dice, el domingo voy a votar, primero voy a saber dónde voy a votar, después no sé por quién va a votar, preguntan a su entorno, ¿por quién vas a votar? Entonces de repente esa persona sí va a votar por alguien. Entonces se van creando, digamos, a través de los entornos y estos a su vez, a través de corrientes de opinión, efectivamente donde intervienen los medios, líderes de opinión, en fin, una serie de circunstancias que hace que el votante, digamos, dirija su voto en un sentido o no, lo cual es ciertamente peligroso. Claro, porque es débil, es un voto, digamos, débil, en el sentido de una decisión, digamos, que no está construida a partir de dotarse de información, haber estado, digamos, atento a una campaña corta, pero finalmente que no se hace, ¿no? En ese sentido hay otros datos que podrían influir o darnos algunas luces, ¿no? Una encuesta hace una semana reveló que el 30% decide en la cola el mismo día de la elección. Y si uno le pregunta a la gente por quién va a votar, yo siempre escucho primero, bueno, dicen que este candidato es así, dicen que este candidato es así. En ese sentido, lo que se dice o no se dice de los candidatos, los anticuerpos que tienen, ¿pueden ayudar a definir un voto? ¿Qué opina usted? Sí, definitivamente. Ahora, hay también todo un mito. No hay estudios, eso lo de la cola se ha convertido casi en una verdad, ¿no? ¿A quién le crees más? O cuando tú dices yo todavía no sé a quién votar,
a un desconocido que esté en la cola o llamas por celular de repente a tu hermano, tu amigo, tu familia? Probablemente la cercanía de estos segundos es más que el de la cola. Entonces el último día tiene que ver más con estas decisiones en razón de los entornos, repito, ¿no? Entonces, y allí entonces vamos a tener muchas sorpresas. Nos vamos a levantar el día lunes con alcaldes, repito, que mucha gente no conoce. Y ni siquiera la relación de ese alcalde con ese partido. Y entonces creo que este es un hecho no solamente inédito, sino peligroso. Aún más, si es que muchos sectores están contentos con el alcalde y este hace un buen desempeño, solo va a durar 4 años, porque no se va a poder reelegir. 4 años después vamos a tener que cambiar absolutamente. En nuestra política es poco probable que, sí, que terminemos después de 4 años contentos con nuestro alcalde. No, porque yo sí creo que hay en algunos distritos gente que está contenta con su alcalde. Pueden ser pocos, pero esos pocos no pueden seguir justamente en el municipio. Doctor, yendo al tema de las reformas y viendo básicamente el tema de la reelección, de la no reelección inmediata, mejor dicho, ¿usted cree que le han sacado la vuelta al proyecto presentado por el presidente? Porque ahora se emplea el término parlamentario, ¿no? Ya no va a ser Congreso, sino Parlamento. Así es. Entonces, de acuerdo a la norma, tomándola así de manera, diríamos, clara como está, ¿no? Literal, los parlamentarios o los congresistas se van a poder reelegir si tomamos en cuenta la diferencia de términos. ¿Hay una sacada de vuelta o no? Yo creo que sí. Además, sí que hay la norma no es clara. La norma no es clara. O sea, ¿le han sacado la vuelta? ¿Cree usted? A ver, si tú dices, por ejemplo, no hay reelección inmediata, solo esa frase le han agregado en el mismo cargo. Pero incluso si no le hubieran agregado esa parte de la frase, si yo soy congresista, el 2021 me inscribo como diputado, como senador. Tú de repente me tachas. Entonces yo apelo, va a decir el Jurado Nacional de Elecciones. Y podría ocurrir, digamos, en un extremo que los 130 se presenten. ¿Por qué? Pero además, ¿de qué manera? Yo puedo decir, yo voy a postular como diputado. Antes no existían diputados, habían congresistas que representaban a una sola cámara. Ahora yo represento a una cámara de baja o cámara de diputados. O puedo decir, yo voy a ser senador, antes no existía el Senado. O lo otro, lo que están haciendo alcaldes y gobernadores. Yo era postulante por Lima, pero resulta que ahora lo seré por Ica. Muchos congresistas postularon por sus respectivas regiones en un momento y luego postularon por Lima. Estos mismos pueden decir, bueno, regresaré a postular por el otro lado. Y no es en el mismo cargo. Claro. Porque una cosa es representante de Lima y otra cosa es representante de Puno o de Loreto. Por eso le preguntaba, ¿usted cree que han desnaturalizado el proyecto original del Ejecutivo? Lo que pasa es que no había manera, salvo la disposición transitoria que intentaron incorporar, donde decía, los miembros de este Parlamento, más o menos fraseado así, ¿no? Los miembros de este Parlamento de ninguna manera podrán ser elegidos en el 2021. Era la única posibilidad de que tú cierres desde ahora el intento de no reelección. Pero también queda en los ciudadanos. Si tiene 2% de aprobación el Congreso y lo reeligen al 2021, ya, o sea, ¿no? No, pero es que ese la primera ese es un tu punto culpa, la segunda ya es nuestra. Ese es un punto que me parece vital. Estamos echando toda la responsabilidad a este Congreso, pero este Congreso lo elegimos nosotros. Sí. Si es que los 130... Tenemos el Congreso que merecemos. Si es que se presentan, imagínense los 130, y los reelegimos, es responsabilidad nuestra. Estamos pasando a un momento en donde el elector no se quiere responsabilizar de nada. Es decir, se elige y al poco tiempo hay una desafección y no se responsabiliza. ¿Y la aclaración que ha hecho ayer el presidente sobre este tema le parece suficiente o no? El presidente, es la opinión del presidente, pero el presidente no decide. Vale decir, en el 2021, quien va a decidir si es que hay alguna tacha en razón de este artículo de la Constitución, digamos, aprobado por referéndum, va a ser finalmente el Jurado Nacional de Elecciones. En ese sentido, ¿considera que el presidente está contando sus victorias para dejar, tomando esto como una victoria para dejar de enfrentarse al Congreso? Porque, por ejemplo, vemos la lista de los cambios a las normas y muchas sí son
a mi punto de vista, desnaturalizaciones, ¿no? Por ejemplo, se exigía en la norma que se declare el patrimonio de intereses, ¿no? Se declare los intereses de los congresistas. Eso fue eliminado. Se han, por ejemplo, en la penalización de aportes ilegales, no se ha modificado nada y se ha dicho actúese de acuerdo a ley, cuando la idea era poner expresamente una prohibición de aportes ilegales. Sí. Entonces, hay varias cosas que han sido cambiadas. ¿Es esto una cuestión de gato por liebre y el presidente está decidiendo ver liebre? Los 4 proyectos eran perfectibles, es más, en algunos casos se ha mejorado. Y creo que a nivel de la presidencia se ha aceptado que esto ha sido una mejora. Creer que el presidente iba a presentar los 4 y no se iba a cambiar, yo creo que no ha sido en ningún caso así. Ahora bien, yo no creo que sea desnaturalizado. Lo que sí creo que en el caso de la bicameralidad, por ejemplo, sí se ha incorporado el tema, por ejemplo, de la no confianza. Y ya eso sí es un tema, de mi punto de vista, muy cuestionable, por una sencilla razón, porque ahí tomas elementos de otras partes de la Constitución, las relaciones ejecutivo-legislativo que no son parte de la bicameralidad, eso debió mantenerse allí, y ese es un problema. Pero yo sí creo que el presidente puede sentirse satisfecho en general, y en razón de los ejemplos que tú has dado, efectivamente esto en algunos casos ya está en la norma. Ya está en la norma. Por ejemplo, en el caso del financiamiento, todo lo que propuso el Ejecutivo ya estaba en la ley. Solo que querían llevarlo a rango constitucional. Pero eso no quiere decir que como no tiene rango constitucional, inmediatamente la ley cambia. La ley está vigente. Hay que mejorarla, muy por el contrario. Se le quería poner candados, porque ya sabemos que una cosa es aprobar algo en 2 legislaturas, si quieres cambiar la Constitución, y otra cosa es aprobarlo evadiendo comisiones, saltando procesos. Sí, pero ahora eso no va a ser posible con un sistema bicameral, ¿no? Lo que se apruebe en diputados pasa a senadores como Cámara Revisora. Yo creo que la cosa va a ser más compleja. Y además, otra cosa, si es que algunos creen que normando de la manera que se ha hecho es porque a unos tienen determinadas bancadas o mayorías, eso va a ser eterno, pues se equivocan. Las elecciones en el Perú, quizá más que en cualquier otro país de la región, producen cambios tan drásticos de las relaciones de fuerza. Un partido fue grande en un momento, fue chico después, y viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que en general es un primer avance y muy importante en términos de reforma. Doctor, ha sido usted muy amable por su presencia hoy. No, gracias a ustedes.